Este capítulo es presentado por el libro Corte de Cinta, mi querido hijo literario. Si te gusta lo que hago en el canal, amarás el libro. Hoy veremos el servicio La Serena-Santiago de Buses Romani, un trayecto de unos 470 kilómetros por el norte de Chile. El terminal de La Serena no es muy moderno, pero es funcional y muy acogedor. Me gusta mucho y ese día descubrí que venden comida muy rica en el segundo piso. Ya almorzado, me dispuse a esperar a que llegara mi bus. Hace tiempo que quería probar estas unidades de Romani. La empresa renovó completamente toda su flota de las rutas La Serena-Santiago y La Serena-Valparaíso. Incluso ahora volvieron a Copiapó también. Las nuevas unidades llegaron a fines de 2017. Todos son buses salón cama completo. Fue un cambio interesante que les ha servido para volver a encantar al público, pues antes incluso tenían algunos buses solo semicama. Los nuevos buses siempre se ven impecables, son muy lindos y se nota que los cuidan harto. Por dentro, los buses tienen 43 asientos salón cama, son 31 butacas arriba y 12 butacas abajo. Cada asiento tiene cinturón de seguridad, venía la almohada del servicio y también tiene puertos USB. Me gustó mucho el bus, se ve muy bien. Ahí les recliné uno de los asientos panorámicos para que lo vieran. Acá tienen una vista interior del bus a nivel general. Y comienza el viaje. Nos vamos rumbo a Coquimbo, el puerto de la conurbación y ciudad vecina de La Serena. En la conurbación viven unas 450.000 personas. A mí me gustan las dos ciudades. En Coquimbo tienes unos miradores geniales. Ambas tienen su encanto y por lo mismo son muy visitadas. En el verano vienen muchos turistas chilenos y también argentinos que vienen a la playa. La ciudad de Coquimbo ahora está adornada con banderas amarillas y negras, celebrando que Coquimbo Unido volvió a Primera División después de 11 años en la B. Felicidades para Coquimbo. Si hay algo que me gusta es viajar en ventana panorámica, ver los paisajes, disfrutar de la vista que se tiene. Acá estamos entrando al cruce del río Limarí, es una de las partes más lindas del camino. Ojalá que se sientan como uno de mis compañeros de viaje. Muchas gracias por seguirme siempre. Recuerda que en administración y transportes.cl hay varios viajes contados, reportajes de transportes, entrevistas y más. Es el sitio web desde donde nació el canal, así que visítalo y disfrútalo mucho. En esta parte del camino tenemos varios parques eólicos, es bonito verlos. Chile es un país que día a día avanza más en tener energías limpias. Romani ofrece un servicio de salón cama económico en La Serena. Solo se vende el asiento, no hay snack o algo parecido. Dentro de su estrategia, los asientos del primer piso se venden más caros y los del segundo piso son muy baratos. Yo viajé por 9.000 pesos, unos $13. El valor depende del horario, los horarios con más demanda son mucho más caros. Pero en todo caso, dentro de todo, es un bus muy low cost. Acá vamos entrando a la Cuesta del Teniente. La zona tiene varias quebradas. Arriba también tenemos turbinas eólicas, corre harto viento. Chile ya tiene más de 650 turbinas eólicas en todo el país.
La mayoría es de la empresa Enel. Otra parte que me encanta de la ruta es la bajada a Chihualoco. Nosotros íbamos viendo el final de una de las películas de Piratas del Caribe y ahí después nos tocó ver la playa. Es muy lindo el lugar, me encanta pasar por acá. Para variar, tuvimos una detención en Los Vilos, un clásico de estos viajes. Nos quedan 220 kilómetros. Ahí ven un Turbus y un Plus Chile mientras retomamos la marcha rumbo a Santiago. Por esta zona ya el paisaje cambia, entramos al valle. Lo que se ve es el río Aconcagua, uno de los principales ríos de la región de Valparaíso. Vamos atravesando la cuesta Las Chilcas. Esta zona del camino me gusta mucho, es bien bonita y rocosa. En este tramo vamos cruzando la cordillera de la costa para llegar a los valles. A lo lejos se ven las nubes orográficas en esa cordillera. Lo que ven es un parque fotovoltaico gigante que hay cerca de Santiago. Aparte de energía eólica, acá tenemos harta energía solar. Esta bajada me encanta. Ya cuando estemos abajo en el valle estaremos en tierra derecha. Significa que queda poco para llegar a Santiago. Hemos llegado a la capital chilena. ¡Woohoo! Se ve el Cerro San Cristóbal, el Costanera Center a la izquierda, el río Mapocho y la autopista por donde vamos yendo hacia el terminal. Al entrar al terminal San Borja, nos topamos con la salida de uno de los trenes del Metrotren NOS. Arriba les dejo un viaje que hice en él. Espero que hayan disfrutado del viaje, yo lo pasé bien y también descansé mucho. Me encantan estos buses de Romani, los encuentro lindos, fue genial poder viajar en ellos. Recuerden que en administracionytransportes.cl, aparte de los reportajes, hay una sección llamada ABC Viajero, donde doy consejos para quienes quieran viajar en bus y tengo algunos artículos sobre ir a La Serena, tours entre otros. Si les gustó, pueden suscribirse, comentar y compartir. Agradezco mucho su sintonía. Pueden apoyarme comprando el libro Corte de Cinta, además de recomendar mi trabajo a sus amigos o seguirme en las redes sociales que aparecen en la descripción. Ya nos veremos en otro capítulo de Ando en Bus. Muchas gracias por todo y seguiremos recorriendo las rutas chilenas. Un abrazo, que estén muy bien.